en oración. Como lo es cada día, martes, estamos estudiando la confesión de fe y con ella estamos estudiando el capítulo 7, que tiene que ver con respecto a los pactos. Amén. Por favor, acompáñenme a través de las Escrituras a Mateo capítulo 1, verso 21 y 23. Mateo capítulo 1, verso 21 al 23, y doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Amén. Dios Padre, agradecemos que en tu amor, gracia y misericordia nos estés permitiendo, Señor, esta hermosa oportunidad de estudiar tu palabra, Señor, este día. De apartar este día, Señor, para poder estudiar lo maravilloso que es la confesión de fe y lo maravilloso que es, Señor, los pactos, los cuales nos muestran de un color muy vívido y claro lo que son, Señor, esta redención que es en Cristo Jesús y Señor nuestro. Denos sabiduría y entendimiento para comprender, oh Dios, con profundidad lo que tú tengas que decirnos hoy por medio de esta palabra. Necesitamos aprender más y más de ti, para que por medio de las Sagradas Escrituras podamos hallar el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. En el nombre de nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Como ustedes bien lo saben, estamos estudiando los pactos. Y ya hemos llegado al último pacto, el cual es el nuevo pacto. Amén. También conocido como el pacto de gracia. El preámbulo que hemos estado haciendo al introducirnos al nuevo pacto, hemos comprendido una cosa y la labor crucial que tuvieron los profetas como fiscales delante del pueblo, pues el pacto es un compromiso. Y el pueblo de Israel había roto ese compromiso. El pueblo de Israel había quebrantado una y otra vez el pacto de Dios. Y es ahí cuando Dios levanta a estos hombres llamados los profetas. Algunos conocidos como los 12 profetas menores, otros como los profetas mayores, tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos más. Hemos podido comprender la importancia que tienen ellos, pues ellos denunciaban con toda propiedad al pueblo por haber abandonado y haber sido infiel al Dios del pacto. Los profetas, más que predecir el futuro, su enfoque era que el pueblo volviera a aquel compromiso con su Dios. Ellos anunciaron una y otra vez que debían regresar al pacto. Ellos le notificaron las consecuencias por abandonar este pacto con su Dios. También ellos mostraron la fidelidad de Dios hacia su pacto. Porque Dios, sin lugar a dudas, siempre ha sido fiel con lo que Él promete. Amén. Pues las Sagradas Escrituras dicen con toda propiedad: fiel es el que prometió, y así también lo hará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él dictaminó algo, ¿acaso no lo va a ejecutar? Aparte de eso, los profetas concluyeron en su mayoría en una cosa: la necesidad urgente de un nuevo pacto. La necesidad que había que este antiguo pacto que nuestros antiguos padres, los israelitas, no pudieron llevar
siempre empujaron a una necesidad de un nuevo pacto. Y así nos hemos ido viendo a través de los pactos, cómo Dios siempre estaba apuntando a un mejor pacto, cómo Dios apunta al cumplimiento del pacto de redención, ese pacto intratrinitario, ese pacto que se hizo en la eternidad, donde Dios, por su solo amor, acordó en aquella Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de que sucedieran todas las cosas, redimir, escoger a aquellos que por gracia solamente serían salvos. ¿Por qué tomamos Mateo capítulo 1? Porque en Mateo capítulo 1, si hay algo que Mateo quiere transmitir, es que Jesucristo es el cumplimiento de aquel nuevo pacto. Es Jesucristo quien con su sangre preciosa sella este pacto. Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien ha ratificado ese pacto nuevo que los profetas con tanto esmero, después de la caída de Jerusalén y después de contemplar que este pueblo quebrantaba una y otra vez el pacto, habían expuesto con tanta claridad. Vemos cómo en Mateo seguimos viendo esa continuidad. Lo que habían dicho los profetas ahora se estaba cumpliendo. Dice en esta notificación que le hace el ángel a José, se le dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estaba citando el Salmo 130. Vemos cómo Mateo lo tiene en cuenta y dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Puede ver esa continuidad? Ahora son los profetas los que desde la antigüedad habían anunciado la necesidad de un nuevo pacto, la necesidad de un mediador, la necesidad de un mejor sumo sacerdote, la necesidad de un mejor rey, el cual sería eterno, la necesidad de un mejor reino, el cual sería eterno, la necesidad de un mejor templo, del cual Dios había prometido que estaría con nosotros. Cita Mateo al profeta Isaías diciendo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso está en Isaías 7:14. Mateo, como buen judío, hablándole a un contexto judío, porque en eso se enfoca más, quiere mostrarle a aquel pueblo de Israel, quiere mostrarle con toda propiedad de que Jesucristo es el cumplimiento del pacto, que Jesucristo es aquel prometido por medio de los pactos y por medio también de los profetas. Así usted podrá ver que no en vano Mateo en el capítulo 1, versículo 1 parte diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿A qué pacto está apuntando ahí? Al pacto de David, y está apuntando también al pacto abrahámico. Cuando uno no entiende los pactos, solamente ve que están nombrando a dos personas. Pero al entender los pactos, nos damos cuenta que aquí está hablando acerca de lo que Dios ha hecho. Porque ¿qué se le había prometido a Abraham sino un nacimiento? Una descendencia santa, una descendencia de la cual nacería el Mesías, el cual traería el nuevo pacto. ¿Qué se le prometió a David? Sino que un hijo suyo se sentaría en el trono para siempre y reinaría por siempre. Por eso podemos ver la importancia de la genealogía, la cual nos muestra con toda propiedad: Jesucristo, el Hijo de Dios, es el cumplimiento del pacto. Y es quien nos ha dado paso a un pacto nuevo,
las Escrituras nos va mostrando una y otra vez este cumplimiento tan hermoso. ¿Por qué se nombra a Judá también? Porque se le había prometido por boca de Jacob que el cetro no se apartaría de Judá. Amén. Ve esa continuidad, ve la particularidad tan hermosa que tiene la teología pactual bautista, porque es una teología cristocéntrica. No es una teología basada en algún pueblo, es una teología basada en lo más importante que tenemos, lo cual se llama Cristo Jesús. Si vamos aún por medio de las Escrituras y nos vamos a Mateo capítulo 2, ya en el capítulo 4, nuevamente Mateo quiere reiterarle a los judíos y les dice: y convocados, Mateo 2, 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó de dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: ¿dónde? En Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. Sí, está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a un pueblo, que regirá, que va a gobernar a ese pueblo. Citando a Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Entonces siempre vimos que los profetas siempre miraron a aquel que cumpliría. Obviamente siempre ellos transmitieron las cosas bajo su contexto. Ellos querían la restauración de su pueblo físico, no entendiendo que la continuidad llegaría de manera sanguínea a Cristo. Pues si se debía guardar la simiente eternal, era para que Jesucristo pudiese cumplir el pacto abrahámico y el pacto mosaico. El pacto abrahámico porque alguien, un descendiente directo de Abraham, era aquel hijo que iba a heredar todas las cosas. Y también no podemos ignorar que un descendiente sanguíneo de David debía heredar también el trono. Y de que uno que debía circuncidarse debía guardar toda la ley. De que aquel hijo de Israel debía poner por obra esta palabra para dar por viejo el antiguo pacto. Porque el antiguo pacto, si nadie lo cumplía, iba a seguir vigente. Mas cuando Cristo lo cumple y muere, ahí es donde se nos dice: si muere el testador, ahora queda una herencia. Y esa herencia es la que Cristo nos ha dado en su resurrección por medio de lo que es el nuevo pacto. Y con su muerte marca algo importante. Se da por viejo el antiguo pacto y le da por paso ahora a un nuevo y mejor pacto. Lo vimos la vez pasada en Jeremías 31, que aquella casa de Israel y la casa de Judá se le daría un nuevo pacto. No como el que hizo Jehová con sus padres en el desierto, uno mejor. El antiguo tenía escrita la ley en piedra, en el nuevo estaría escrita en el corazón. Porque Dios daría un nuevo corazón. Entonces vamos viendo cómo una y otra vez se nos va mostrando la importancia de esto. Si usted va señalando cada uno de los versos de Mateo, de Juan, de Lucas, se irá dando cuenta que ellos quisieron ratificar a quién. A Cristo. Ellos quisieron ratificar y decir: es Cristo el Mesías. Y si Él es el Mesías, está cumpliendo el pacto de la Biblia. Está cumpliendo ese pacto que Dios le hizo a David. Por eso Él era llamado también el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos por medio de los pactos cómo se cumple en Cristo. Cada pacto que hemos visto tiene su cumplimiento final en Cristo. Él lo ratifica y Él lo sella como aquel cumplimiento de la profecía. Hemos visto que en Génesis capítulo 3, verso 15, se habla de una simiente, la cual aplastaría
la cabeza de la serpiente. Una descendencia que vendría de una mujer, la cual heriría el calcañar del mismo. ¿Y quién es sino Cristo? Si acompáñenme a Gálatas, porque no solo en los evangelios se muestra el cumplimiento de lo prometido y de lo dicho por los profetas, que Dios daría un nuevo pacto. Gálatas 4, verso 4 dice así, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Por medio de Cristo. Aquí en el capítulo 4, verso 4, sigue directamente Génesis 3:15, que iba a venir la simiente de la mujer. Y aquí dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, pacto de redención, Dios envía a su Hijo, ¿se acuerdan? El pacto de la redención se crea todo este plan. Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, Génesis 3:15, y nacido bajo la ley. También está hablando del pacto que Dios hizo con Moisés, porque debía ese hijo nacer bajo la ley. Apunta también a Abraham, porque la ley, ¿con qué rito externo estaba asociado? ¿Se acuerdan? Con el sacrificio. Con la circuncisión. Porque el que se circuncida debe guardar la ley. Toda la ley. Entonces, por eso Cristo debía nacer de mujer y debía también nacer bajo la ley, bajo la circuncisión, porque Él debía cumplir la ley. Por eso, con toda propiedad, Cristo Jesús pudo decir: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Porque Él se circuncidó. En líneas bien generales, nosotros somos salvos por obras, pero por la obra de Cristo, la cual nos reparte por gracia esta salvación. Pero siempre se debe cumplir, de ahí es que nos lleva al pacto de obra. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Gálatas habla de que Cristo es mejor que Adán, es nuestro mejor Adán. Perdón, en el libro de Romanos habla que es nuestro mejor Adán, porque Él cumplió el pacto de obra, cumplió la ley también. Por eso podemos ver en Génesis 3 ¿quién tienta a la mujer? Satanás. Y en Lucas 4, ¿quién tienta al Señor? Satanás. Pero uno vence y el otro no. Entonces se fija cómo Cristo le viene cumpliendo cada uno de los pactos. Cada una de las cosas que iban apareciendo en este pacto debían irse cumpliendo por Cristo. Vemos cómo también en Génesis, vemos cómo también en el libro de Génesis, cuando hemos estudiado el pacto que Dios hizo con Noé, en Génesis capítulo 9, Dios hace este pacto maravilloso con Noé. Y en este pacto nos vamos dando cuenta que hay algo que este hombre llamado Noé hizo una vez que se bajó del arca. ¿Y qué hizo sino edificar? En Génesis 8:20, edificar un altar a Jehová, tomando un animal limpio y haciendo un holocausto en el altar. ¿A quién estaba apuntando Noé? Sino a Cristo. Porque el haber preservado su vida, recuerde que el pacto noético es un pacto de preservación, estaba ratificando Génesis 3:15. Estaba ratificando aquí. Noé entendía las cosas y él estaba diciendo: por medio de ese sacrificio, yo todavía estoy esperando. Yo estoy esperando todavía que Él quiera hacer. Él apunta a Cristo. Y por medio de eso, ¿qué es lo que hace Dios? Ratifica en el pacto noético que Dios extendería gracia común sobre la descendencia de Noé, haciendo un pacto perpetuo con ellos, para ratificar aquel pacto de redención y cumplirlo
Pues, si usted mismo va a Mateo capítulo 1, también va a encontrar a Sem, de donde vienen los semitas, de donde viene toda esa línea, de donde vendría el Mesías. Entonces todo está tan calculado por el Señor, y si nosotros vamos indagando más. Por eso Lucas 3:36 habla que él es hijo de Noé e hijo de Sem. Porque Dios, ¿qué le prometió a Noé? Que no iba a destruir a su descendencia. Recuerden que el pacto no solo lo hizo con Noé, sino con su descendencia. Y dentro de esa descendencia venía la descendencia santa. Porque Dios había prometido que iban a haber dos simientes, una de la serpiente y la otra simiente, la otra descendencia, era la descendencia de la mujer, de la cual vendría ¿quién? Es así como vamos viendo este cumplimiento que Dios va haciendo a través de los pactos, llegando ya a lo que es el pacto a Abraham, viendo cómo Gálatas capítulo 3 versículo 6 dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces Cristo nos conecta con Abraham por medio de la fe. Porque ¿quién viene según la simiente de Abraham sanguínea? ¿Se acuerda que tenía dos dimensiones el pacto de Abraham? ¿Por qué debía existir lo que era la circuncisión del prepucio? Porque obviamente de ahí eso representa que de ahí viene una descendencia que hay que guardar. Debo guardar mi descendencia en la ley. Eso es lo que representa. Debo guardar mi descendencia. Por eso el prepucio era lo que se quitaba, se sacaba del prepucio. Para ratificar y decir: esta descendencia debe guardarse. Porque de aquí vendrá el Mesías. De esta descendencia vendrá el Mesías. Vimos cómo en Lucas capítulo 2, verso 21-23, ¿qué hacen con Cristo? Al octavo día, circuncidan. Entonces, directamente está ahí, llevándonos a orar. Y cuando Cristo cumple todas las cosas, en Cristo Jesús nosotros recibimos la bendición de Abraham. Y esta bendición alcanza ¿a quiénes? A los gentiles. Termina alcanzándonos a nosotros para que se cumpliese ese perfecto plan. Cristo también cumple Génesis capítulo 17, verso 1, que es parte del pacto abrahámico, en el cual se le dice: ve delante de mí y sé perfecto. ¿Pudo Abraham ser perfecto? ¿Pudo acaso Israel ser perfecto? ¿Pudo alguno de los reyes, exceptuando a Cristo, ser perfecto? Entonces, para que todas estas promesas se cumplan, debía alguien cumplir esa parte. ¿Y quién la cumplió? Cristo. ¿Y quién atestiguó eso? ¿Se acuerdan de Mateo capítulo 3? Cuando está arriba, está Cristo siendo bautizado y de arriba hay una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia. Y el Espíritu Santo desciende sobre él en figura de varón. ¿Y eso qué nos muestra? Sino que hay un testigo en la Trinidad. La Trinidad testifica el cumplimiento del pacto en Cristo. Porque Cristo no atestigua por sí mismo, ¿cierto? Su Padre y el Espíritu Santo son testigos de su obra tan perfecta. Luego vamos a lo que es el pacto mosaico. Vemos cómo Cristo cumple la ley ceremonial
y las cumple el mismo. Dentro de la ley ceremonial, uno puede ver que había un sumo sacerdote, pero Cristo no podía levantarse según el sacerdocio de Aarón, porque Aarón debía ofrecer por él mismo y por el pueblo, ¿sí? Y ese sacerdocio siempre debía irse cambiando. Pero cuando hablamos de Cristo y según ese sacerdocio, según el orden de Melquisedec, habla del sacerdocio de él. Entonces Cristo es un mejor sumo sacerdote y puede cumplir de mejor manera porque él no tiene que ofrecer por sus propios pecados, ya que él es perfecto. Amén. Sino que él se ofrece por todo, porque él también cumple siempre el sacrificio. Y él no nos presenta este sacrificio en un, si lo podemos decir, en un templo hecho por mano del hombre, sino delante de Dios mismo. En el templo no hecho por mano de los hombres. Vemos cómo Cristo cumple la ley moral, porque en él no se halló nada malo. Él cumplió absolutamente toda la ley. Toda la ley, los 613 mandamientos los cumplió él. Él también cumplió la ley judicial. Todas las cosas que fue haciendo Cristo, todas esas cosas las cumplió él. Todo esto se cumple en Cristo. Vamos al pacto davídico y vemos que Cristo es hijo de David. Vemos que Cristo es el templo definitivo. Porque ¿qué dijo en Mateo 28:20? Si no, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Y quiero que esté Dios morando con su pueblo. Las palabras de Cristo no deben ser quedadas. También Lucas capítulo 1, verso 3 testifica que Jesucristo era el Rey. Mire, vamos a Lucas 1. Testifica que Cristo es aquel Rey prometido. Y también por un reino eterno. Lucas capítulo 1, versículo 3. Versículo 11 dice así: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces podemos ver cómo Cristo ya es reconocido y se muestra con letras grandes como Cristo, como el Mesías. ¿Y qué decía la Escritura acerca de quién sería el Mesías sino el Hijo de Dios? Sino aquel que reinaría por siempre. Aquel que había sido profetizado en el libro de Daniel como el Hijo del Hombre, el cual se sentaría para reinar sobre todas las cosas. Vemos cómo una y otra profecía empieza a mostrar la importancia de Cristo, la importancia de Él como el cumplimiento de la ley. Vemos también que los profetas que hablaron de Él no se equivocaron. Isaías 53 muestra al Cristo, el cual sería sufriente. Isaías 9 muestra de aquel nacimiento que debía venir. El libro de Miqueas habla de que en aquella pequeña ciudad de Belén nacería. Isaías 42 nos va mostrando a cada uno de nosotros cómo sería ese reinado del Mesías. Por eso Cristo, usted lo va a ver en los evangelios, va a decir: hoy se cumplió esta escritura. Porque Él es el Rey del mundo. Y Él está reinando. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y todas estas promesas se van cumpliendo en Cristo. Pero no solo los evangelios nos va mostrando acerca de este cumplimiento del nuevo pacto, ese sello del nuevo pacto en Cristo, ese acceso que tenemos por Él, sino que el apóstol Pablo también
El escritor de la carta a los Hebreos nos muestra de una manera precisa, nos muestra y nos expresa la importancia de Cristo Jesús. Acompáñenme al libro de los Hebreos, porque debe quedar en nosotros la evidencia indudable de que Cristo Jesús es el que ha cumplido y ha sellado este pacto, ha dado por viejo el antiguo y ha hecho un nuevo pacto. Vemos en Hebreos capítulo 3, versículo 1, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es este título, cuando tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y los gloriamos en la esperanza. Podemos ver que Cristo es mucho mejor que Moisés. Moisés resguardó la casa de Dios, pero esa casa que era hecha por mano de los hombres, esa casa que era solamente una figura visible. Él como mayordomo fue fiel. Pero Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el dueño de esta casa, la cual somos todos nosotros, al estar en el cuerpo de Cristo, hace a Cristo superior a Moisés. Cristo fue un mediador del antiguo pacto, pero ahora el mediador del nuevo pacto es superior a Moisés. Y ha traído en este pacto mucho mejores promesas. Vemos en este mismo libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14, cómo aquel Hijo de Dios, el cual se levanta según el orden de Melquisedec, se levanta como un sumo sacerdote sin igual. Se levanta como un sumo sacerdote, del cual dice, este capítulo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidades. Vemos cómo el sacerdocio en Aarón estaba rodeado de debilidad. Aún los hijos de Aarón fueron muertos a causa de su pecado. Pero Cristo Jesús, siendo un mejor sumo sacerdote, viniendo sobre un sacerdocio que es eterno y no temporal como el de Aarón, podemos ver la eficacia de Cristo cuando hemos entendido, ¿cierto?, los tres oficios de Él, cómo ese sacerdocio que Él tiene es eterno y cómo los sacrificios que Él expone son sacrificios sin igual. Sería lógico que hoy en día, como algunos han afirmado, Dios haga un nuevo templo físico donde puedan haber sacrificios. ¿Sería algo lógico esto? No tiene lógica, porque nadie puede hacer mejores sacrificios que el que hizo Cristo. Ni hay otro mejor templo que el de Cristo. Ni siquiera hay otro sumo sacerdote mejor que el de Cristo. Porque Él es el sacrificio, Él es el sumo sacerdote, Él es el templo, el cual somos todos nosotros. Vemos cómo Hebreos capítulo 8 y capítulo 9 nos habla que este sacerdote, que es según el orden de Melquisedec, que es un sacrificio tan precioso, es también el mediador de un nuevo pacto. Es ahí donde se cita Jeremías 31:31 en el verso 8, Hebreos 8:8 dice:
Porque refiriéndose dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y en su corazón las escribiré, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y así sucesivamente empieza a hablar acerca de este mejor y nuevo pacto, el cual viene por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que sella todas estas promesas. De Él. Por eso Cristo dice, de mí hablaron los profetas. Él lo dice claro. Si bien los profetas, como Jeremías, ellos dijeron que el Señor iba a hacer un pacto con ¿quién? Con Israel y con Judá. Ellos, en su contexto, siempre pensaron que el Señor hizo un pacto solamente con el pueblo físico. Pero al Cristo morir por nosotros y al añadirnos, al injertarnos en este pueblo, nos ha hecho participantes de todas estas promesas. Y ahora este nuevo pacto que se hace con la casa de Israel y con la casa de Judá es un pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Con esa Israel, con esa Jerusalén la celestial, la cual está compuesta tanto por judíos como gentiles. Por eso nosotros no debemos desviarnos a pensar que Cristo, que Dios tiene un plan con Israel ahora, con el Israel terrenal. Ya no podemos pensar ninguna de esas cosas, porque ahora somos uno pueblo. Y los que han de ser salvos, tanto judíos como gentiles, son aquellos que por medio de Jesucristo, que por medio de este mediador del nuevo pacto, han sido injertados y han sido rociados con una sangre que es mejor que la de Él. Entonces, vamos entendiendo por medio de esto que Cristo es lo mejor en todo y que este nuevo pacto trae muchas mejores promesas. Vamos viendo también que Hebreos 9, llegando a su culmine, a su punto más grande, dice en el verso 23 de Hebreos 9, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran glorificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De manera que hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces vemos cómo en Cristo ahora tenemos un mejor sacrificio. Como en Cristo todos esos sacrificios que habían en el antiguo pacto quedan invalidados, porque todos esos sacrificios hablaban de quién? De Jesús. Hablaban de aquel Hijo de Dios, el cual es el mejor sacrificio que alguien puede tener. Por eso el capítulo 10 en adelante nos muestra que las cosas anteriores, todas esas cosas eran figuras de lo verdadero, eran sombras. Pero ahora vemos claramente por medio de lo hecho por nuestro Señor Jesucristo. Vemos así también en Gálatas capítulo 3 cómo el pacto abrahámico se cumple en Cristo. Vemos cómo en Gálatas capítulo 5 verso 12 en Cristo podemos ver que se cumple el pacto de obras y que Él es mejor que Adán. Adán cae, Cristo permanece en santidad. ¿Cuál es la importancia de que Cristo muriera? Sino que con la muerte del testador somos herederos ahora de las promesas por gracia. Porque Él ha dejado un testamento de que nosotros entremos, de que nosotros los gentiles también podamos entrar a esta salvación, a este pueblo de Dios, el cual es un solo pueblo. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 14. Efesios 2, 14. Por eso puede decir que este pueblo, que esta simiente prometida a Abraham, está unida en Cristo y dice,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo ¿en dónde? En su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Entonces, al morir Cristo, morimos nosotros también. Por eso hablamos de la mortificación del pecado. Por eso no podemos volvernos a esclavizar el pecado, porque Cristo mató esas enemistades, mató todas esas cosas con su muerte. ¿Qué es lo que representa el bautismo? Sino el sumergirnos. ¿Y qué representa eso en nuestra muerte? Morimos juntamente con Cristo. Fuimos crucificados juntamente con Cristo. Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, en Cristo Jesús vemos tanto cumplimiento. Vemos que los profetas hablaron de Él. Y vemos cómo cada uno de las partes del Nuevo Testamento se esmera por explicar, en su mayoría, cómo Cristo ha cumplido el pacto de redención. Eso que fue desde antes de la fundación del mundo planeado en la Trinidad, ahora se cumple en Cristo. Si no entendiésemos que existía un pacto de redención, debiésemos creer que todo fue sucediendo a medida que iban pasando las cosas. Ahí, ahora me envían allí. Ahora vamos a hacer un plan. No, todo esto ya está. Dice la Escritura desde antes de la fundación del mundo. Esa palabra es clave para entender que el pacto de redención fue en la eternidad. Y el cumplimiento del nuevo pacto, el cumplimiento del pacto de redención, ahora llamado el pacto de gracia, es cumplido por el Señor y Salvador Jesucristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice así, Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. ¿Y la simiente la cual es? La cual es Cristo. Por eso esa simiente, nunca se habla de la simiente como si existieran dos pueblos diferentes, o dos descendencias diferentes, sino que dice a la simiente. Y ahí hablamos que la simiente de nuestra descendencia es Cristo. Por eso dice, no, ustedes no se han circuncidado, pero nuestra circuncisión, ¿cuál es? Cristo. Ustedes no han cumplido la ley, Cristo lo cumplió. Ustedes no han pagado, Cristo no. Ustedes no son hijos de Abraham, por medio de Cristo, sí. Con fe somos hijos de Abraham. Porque las promesas de Abraham fueron hechas por medio de la fe. Fueron antes de las condiciones. Porque estas promesas fueron por gracia, fueron no condicionadas. En conclusión, podemos ver que el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas, nos van mostrando cómo en Cristo Jesús ha sido ratificado lo dicho a través de los pactos, ha ratificado lo dicho por medio de los profetas, y las cartas y los evangelios nos muestran de manera bíblica cómo todas estas cosas se cumplieron en Cristo. Por eso Juan dice lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que nuestras manos palparon, dice la primera de Juan, son lo que nosotros denunciamos. Se cumplió todo esto. Ahora, ¿qué debemos nosotros tener? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si no creemos que Cristo está reinando, nos vamos a sentar en nuestra casa a esperar. Pero si creemos que Cristo está reinando, nosotros nos vamos a esperar por ser fieles a Dios. Si creemos que el templo no es solamente un edificio, si creemos que el templo es la comunión de los santos, ¿te crees que nos vamos a perder ante una reunión por puro gusto? No. Porque Cristo está en medio de su pueblo. No está como una persona sola en un lado, ¿no? En la iglesia el cuerpo de Cristo. En donde está el cuerpo de Cristo está la iglesia. Por eso dicen que aunque hayan 2 o 3 congregados en su nombre para hacer un determinado juicio, para hacer alguna determinada cosa, el Señor está ahí. Y está ahí porque el Señor está en la comunión del santo. El Señor
está como una pura persona sola. Somos parte del cuerpo de Cristo. Porque en su cuerpo todas estas cosas se unen. Todo está unido en Cristo por medio de la fe. Es maravilloso ver cómo cada vez va tomando forma lo que es este pacto. El próximo martes, con la ayuda del Señor, hablaremos ahora ya propiamente tal de lo que es el pacto de gracia. Ya entendiendo que se ha cumplido en Cristo y ha sido ratificado en Cristo, vamos a analizar las promesas que hay en este nuevo pacto y lo maravilloso que es entenderlas cada día. Le ruego que oremos. Dios Padre, le damos gracias porque a través de las Escrituras hemos podido contemplar cómo los profetas y los pactos han hablado acerca de las necesidades de nuevo pacto. Pero no solo han hablado de esta necesidad, sino que han ratificado los apóstoles que estas cosas se han cumplido en ti, Señor. Los escritores de las cartas y los evangelios han ratificado sin ninguna duda y con evidencias indubitables de que todas estas cosas se han cumplido en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos, Señor, tener una fe salvadora para aferrarnos a estas maravillosas promesas del nuevo pacto. Estamos ya llegando, Señor, al final de este estudio de los pactos de Dios y hemos quedado con esa sensación de que debemos profundizar más en tu palabra. Y hemos quedado, Señor, con esa alegría de que tú eres fiel a tus promesas, de que tú eres un Dios ordenado y que todas las cosas las vas haciendo para tu gloria y para tu gloria. Te ruego que guardes el regreso de nuestros hermanos a nuestros hogares, que las guardes y las vivas. Que tu gracia y tu paz pueda ser con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. Señor. Que nuestro Señor y Salvador les bendiga. Amén. Amén.